Hay una pregunta que me gustaría que te hicieras ahora mismo antes de que sigamos. Una pregunta incómoda, de esas que preferimos no hacernos, porque la respuesta nos obliga a mirarnos al espejo. ¿Cuántas horas llevas hoy preocupándote por algo que todavía no ha pasado? No te pido que lo calcules con precisión, solo quiero que te detengas un momento y lo notes. Porque hay algo que la mayoría de personas no ve con claridad, y es que la preocupación no te protege, la preocupación no resuelve nada. La preocupación es, en la mayoría de los casos, un hábito mental disfrazado de responsabilidad. Y hoy vamos a hablar de eso. De por qué nos aferramos a ella como si fuera un salvavidas, cuando en realidad es el ancla que nos hunde. Piensa en la última vez que te preocupaste de verdad. Tal vez fue por algo relacionado con tu trabajo, con tu salud, con alguien que quieres, con el futuro, con lo que piensan de ti. Y ahora dime, ¿de qué sirvió esa preocupación? ¿Resolvió algo? ¿Cambió la realidad? ¿O simplemente te hizo pasar un rato horrible, te robó el sueño, te tensó el cuerpo y te alejó de las personas que tenías al lado? Porque eso es exactamente lo que hace la preocupación. Te cobra un precio altísimo y no te da nada a cambio. Es el peor negocio del mundo. Y sin embargo seguimos haciéndolo, seguimos preocupándonos con una dedicación casi profesional. ¿Por qué? La respuesta está en una creencia irracional que muchos llevamos instalada en la mente desde hace años, a veces desde la infancia. Y esa creencia dice algo así como esto: si me preocupo lo suficiente, estaré preparado para lo peor. Si pienso en todos los escenarios posibles, si anticipo el desastre, si no bajo la guardia, entonces estaré protegido. La preocupación, en el fondo, se vive como una forma de control, como si pensar mucho en el problema fuera equivalente a manejarlo. Y eso es una trampa mental muy sofisticada, porque tiene toda la apariencia de ser responsable, de ser prudente, de ser inteligente. Pero no lo es. Es simplemente miedo con traje de gestor. Albert Ellis, uno de los psicólogos más brillantes del siglo XX y creador de la terapia racional emotiva conductual, dedicó décadas a estudiar exactamente esto. Las creencias irracionales que nos hacen sufrir de manera innecesaria. Y una de las que más daño hace, según Ellis, es precisamente esta idea de que necesitamos controlar lo incontrolable, que necesitamos certeza donde no la hay, que necesitamos garantías donde la vida simplemente no las ofrece. Y cuando no encontramos esa certeza, cuando el futuro se niega a darnos las garantías que exigimos, la mente entra en pánico. Y ese pánico se llama preocupación crónica. Epicteto, el filósofo estoico que vivió como esclavo y llegó a ser uno de los pensadores más lucidos de la historia, lo decía de una manera mucho más sencilla y mucho más contundente. Decía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y que la mayor parte del sufrimiento humano viene de confundir unas con otras, de intentar controlar lo que no podemos controlar, de exigir que el mundo funcione según nuestras preferencias, de creer que tenemos derecho a que la vida sea justa, cómoda, predecible y sin sobresaltos. Y cuando la vida que no ha leído ese contrato se niega a cumplirlo, nos derrumbamos, nos indignamos, nos angustiamos y nos preocupamos sin parar. Si en este momento estás reconociendo algo de todo esto, si sientes que hay una parte de ti que se pasa el día en tus guiones de desastre en la cabeza, preparándose para lo peor como si eso fuera una virtud, escribe en los comentarios una sola palabra: suelto. No necesitas explicar nada, solo esa palabra. Porque a veces el primer paso para cambiar algo es nombrarlo. Y ahora sigamos, porque lo que acabamos de tocar es solo la superficie. Vamos a ir mucho más al fondo. Quiero presentarte un concepto que Ellis usaba con mucha frecuencia y que a mí me parece uno de los más útiles de toda la psicología: la terribilitis. La terribilitis es la tendencia humana a calificar cualquier adversidad como terrible, como insoportable, como lo peor que podría pasarnos. Es esa voz interna que convierte un problema en una catástrofe, un inconveniente en un drama, una dificultad en una tragedia, y lo hace de forma automática, rápida, sin que nos demos cuenta. Es como un filtro mental que toma la realidad y la amplifica hasta que parece mucho peor de lo que es. ¿Te has pillado alguna vez diciéndote cosas como esto es horrible, no puedo con esto, es lo peor que me podría pasar, no lo voy a superar? Eso es la terribilitis en acción. Y lo curioso es que cuando la terribilitis habla, la mente la cree sin cuestionarla. No le pide pruebas, no le pregunta si tiene razón.
simplemente acepta el veredicto y empieza a sufrir en consecuencia. Pero aquí viene la pregunta clave, la que te invito a hacerte cada vez que la terribilitis aparezca. ¿Es esto realmente terrible? ¿O es simplemente difícil, incómodo, injusto o doloroso? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Lo terrible, en sentido estricto, sería algo que supera el 100% de lo tolerable, algo que no tiene ningún aspecto positivo posible, algo que hace imposible cualquier forma de vida significativa. Y cuando lo piensas con calma, ¿cuántas cosas en tu vida cumplen realmente esa definición? Muy pocas, casi ninguna. La mayoría de las cosas que llamamos terribles son en realidad difíciles. Y lo difícil, aunque duela, aunque cueste, aunque requiera esfuerzo y tiempo, puede afrontarse, puede superarse, puede incluso enseñarnos algo. Piensa en Stephen Hawking, un hombre que a los 21 años recibió un diagnóstico de esclerosis lateral, amiotrófica, y al que los médicos le dieron 2 años de vida. Un hombre que fue perdiendo el control de su cuerpo de forma progresiva, que terminó completamente paralizado, incapaz de hablar sin una máquina, incapaz de moverse sin ayuda. Y que sin embargo siguió trabajando, siguió pensando, siguió haciendo ciencia, siguió teniendo sentido del humor, siguió encontrando razones para estar aquí. Podemos decir que su situación era difícil, absolutamente. Podemos decir que era terrible en el sentido de que hacía imposible una vida significativa. Hawking demostró que no, que incluso en circunstancias extremas la mente humana puede encontrar sentido, puede seguir funcionando, puede seguir creando. No te estoy diciendo que tu sufrimiento no es real. No te estoy diciendo que lo que te duele no duele. Te estoy diciendo que la terribilitis exagera ese dolor hasta hacerlo insoportable. Y que cuando dejamos de exagerar, cuando empezamos a ver las cosas con más precisión, el dolor sigue ahí, pero ya no nos aplasta, ya no nos paraliza, ya no nos roba la capacidad de actuar. Ahora quiero hablar de la preocupación específicamente, porque es el corazón de todo esto. La preocupación es, en muchos sentidos, la terribilitis en movimiento. Es la mente que no solo califica algo como terrible, sino que además se dedica a imaginar todos los escenarios posibles en los que eso terrible podría ocurrir. Es como si la mente dijera, no solo esto es horrible, sino que además voy a pensar en ello sin parar, voy a darle vueltas durante horas, voy a imaginar todas las formas en que podría salir mal, voy a anticipar el dolor antes de que llegue y voy a hacerlo todo con la convicción de que así estaré mejor preparado. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que la preocupación no solo no nos prepara mejor, nos debilita, nos agota, nos consume energía mental y emocional que podríamos estar usando para resolver problemas reales, para disfrutar del presente, para conectar con las personas que queremos. La preocupación es, literalmente, un desperdicio de recursos, un gasto enorme sin ningún retorno. Hay un estudio que se cita mucho en psicología cognitiva y que dice que aproximadamente el 85% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a ocurrir. Y que del 15% restante que sí ocurre, la mayoría de las personas son capaces de manejarlo mejor de lo que esperaban. Lo que significa que casi todo el sufrimiento que genera la preocupación es sufrimiento por cosas que no van a pasar o por cosas que si pasan podemos afrontar. En cualquiera de los dos casos, la preocupación era innecesaria, era un impuesto que pagamos sin que nadie nos lo exija, una multa que nos ponemos a nosotros mismos por el simple delito de no tolerar la incertidumbre. Y aquí llegamos a otro concepto fundamental que quiero que te lleves de este vídeo, la necesititis. La necesititis es la creencia de que necesitamos demasiadas cosas para poder ser felices. Necesito que me quieran, necesito que me aprueben, necesito que las cosas salgan bien, necesito tener pareja, necesito tener éxito, necesito que mi cuerpo esté sano, necesito que la gente me respete, necesito certeza sobre el futuro, necesito que mi vida sea cómoda, necesito que las personas que quiero no sufran, necesito. ¿Te suena? Porque la necesititis es extraordinariamente común. Casi todos la tenemos en algún grado. Y el problema no es que queramos esas cosas. El problema es que las convertimos en necesidades absolutas, en condiciones sine qua non para poder estar bien. Y cuando algo que hemos catalogado como necesidad no está disponible, la mente entra en modo emergencia. Porque si es una necesidad, su ausencia es una amenaza para la supervivencia.
Y el cerebro reacciona en consecuencia, con ansiedad, con miedo, con preocupación, con desesperación. Pero aquí está la trampa. Casi nada de lo que creemos necesitar es una necesidad real. Las necesidades reales son muy pocas. Aire, agua, alimento, temperatura compatible con la vida, algo de seguridad básica. Todo lo demás, aunque sea muy deseable, aunque su presencia mejore enormemente nuestra vida, no es una necesidad en sentido estricto. Es un deseo. Y hay una diferencia crucial entre desear algo y necesitarlo. Cuando deseas algo y no lo tienes, puedes sentir decepción, tristeza, frustración, emociones normales, adaptativas que pasan cuando crees que necesitas algo y no lo tienes. Sientes pánico, angustia, desesperación, emociones que no pasan, que se cronifican, que se convierten en ansiedad permanente. Ellis hablaba de esto constantemente. Decía que el gran error de la mente neurótica es convertir los deseos en exigencias. Es pasar del me gustaría que esto ocurriera al esto tiene que ocurrir o no puedo vivir bien. Y ese salto, ese pequeño salto lingüístico en el diálogo interno, tiene consecuencias enormes en cómo nos sentimos. Porque la mente no solo piensa, la mente genera emociones en función de lo que piensa. Y si piensas que necesitas algo que no tienes, la emoción resultante será siempre angustia, siempre miedo, siempre preocupación. Si esta idea te está llegando, si estás empezando a ver cómo la necesititis alimenta tu ansiedad cotidiana, suscríbete. Aquí vamos a seguir desmontando exactamente este tipo de creencias, las que parecen razonables pero te están costando la paz mental. Y ahora sigamos porque esto se pone más interesante todavía. Quiero que pensemos juntos en algo concreto. Quiero que pienses en la preocupación que más espacio ocupa en tu vida ahora mismo. No importa cuál sea. Puede ser sobre tu trabajo, sobre tu salud, sobre una relación, sobre el dinero, sobre el futuro, sobre lo que piensan de ti. Tenla en mente y ahora hazte esta pregunta. ¿Qué es exactamente lo que temo que ocurra? ¿Cuál es el escenario que mi mente está imaginando? Porque la preocupación siempre tiene un guión. Siempre hay una historia detrás. Una historia de desastre, de pérdida, de fracaso, de humillación, de dolor. Y esa historia es la que genera el miedo, no la realidad, la historia. Y ahora la segunda pregunta, la más importante. Si ese escenario ocurriera, ¿realmente sería tan terrible como mi mente dice? ¿Realmente sería insoportable? ¿Realmente sería el fin de todo? ¿O, siendo honesto contigo mismo, sería difícil, doloroso, complicado pero manejable? ¿Algo de lo que podrías recuperarte? ¿Algo que podrías afrontar, aunque no quisieras tener que hacerlo? Porque esto es lo que la terapia cognitiva descubrió hace décadas y que sigue siendo igual de válido hoy. Los seres humanos somos mucho más resilientes de lo que creemos. Tenemos una capacidad de adaptación asombrosa. Nos recuperamos de cosas que antes de que ocurrieran nos parecían imposibles de superar. Perdemos trabajos y encontramos otros. Terminamos relaciones y volvemos a amar. Enfermamos y nos recuperamos. O aprendemos a vivir con la enfermedad. Fracasamos y volvemos a intentarlo. La historia humana es en gran medida una historia de recuperación. De personas que se enfrentaron a cosas difíciles y siguieron adelante. Pero la mente preocupada no quiere saber nada de esto. La mente preocupada tiene un sesgo muy claro hacia el catastrofismo. Tiende a imaginar el peor escenario posible y a darle una probabilidad mucho mayor de la que realmente tiene. Y tiende a subestimar nuestra capacidad para manejarlo si ocurriera. Es un doble error. Exagera la probabilidad del desastre y subestima nuestra fortaleza. Y el resultado de ese doble error es la ansiedad crónica, la preocupación permanente, la sensación de que estamos siempre al borde del precipicio. Ahora bien, aquí quiero ser muy claro sobre algo, porque si no lo digo, alguien va a malentender todo lo que estamos hablando. No te estoy diciendo que ignores los problemas. No te estoy diciendo que seas imprudente o que no planifiques. No te estoy diciendo que la vida no tiene dificultades reales. La vida tiene dificultades reales y algunas de ellas son muy serias. Lo que te estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre ocuparse de un problema y preocuparse por él. Ocuparse es activo, preocuparse es pasivo. Ocuparse implica hacer algo con el problema. Preocuparse implica darle vueltas en la cabeza sin hacer nada con él. Cuando tienes un problema real que puedes abordar, la respuesta útil es preguntarte ¿qué puedes hacer? Hacerlo y luego soltar. Cuando tienes un problema que no puedes controlar, la respuesta útil es aceptar
que no puedes controlarlo y soltar. En ambos casos el destino es el mismo, soltar. La preocupación es lo que ocurre cuando no soltamos, cuando seguimos dando vueltas después de haber agotado lo que podemos hacer, o cuando damos vueltas sobre algo que nunca estuvo en nuestras manos. Francisco de Asís, que no era psicólogo, pero que tenía una sabiduría práctica extraordinaria, rezaba algo que se ha convertido en uno de los textos más citados en psicología y en programas de recuperación emocional. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Esa es, en esencia, la filosofía que estamos hablando hoy. No es resignación, es discriminación, es aprender a distinguir entre lo que está en tu mano y lo que no lo está, y actuar en consecuencia. La preocupación, en cambio, no hace esa distinción. La preocupación mezcla todo, mezcla lo que puedes controlar con lo que no puedes, mezcla el presente con el futuro, mezcla los hechos con las interpretaciones. Y en ese caos mental, la ansiedad crece, porque la mente no sabe dónde poner el foco, no sabe qué hacer. Y esa sensación de no saber qué hacer, de estar expuesto a algo que no puedes manejar, es exactamente lo que el cerebro interpreta como peligro, y el peligro activa el miedo. Y el miedo, sostenido en el tiempo sin que haya ningún peligro real que afrontar, se convierte en ansiedad crónica. Quiero contarte algo sobre cómo funciona el diálogo interno, porque es el mecanismo central de todo esto. El diálogo interno es esa voz que habla contigo todo el tiempo, la que comenta lo que te pasa, la que interpreta los eventos, la que te dice cómo sentirte respecto a lo que ocurre. Y esa voz, aunque la mayoría de las personas no lo saben, no es neutral, no es objetiva, está llena de sesgos, de creencias aprendidas, de hábitos mentales que a veces nos ayudan y a veces nos sabotean. En la mente preocupada, el diálogo interno tiene un tono muy característico. Usa palabras como terrible, insoportable, no puedo con esto, siempre me pasa lo mismo, nunca va a mejorar, es lo peor, no lo voy a superar. Son palabras absolutas, catastrofistas, sin matices. Y cada vez que el diálogo interno usa esas palabras, está generando una emoción negativa intensa. Porque la mente emocional no distingue entre lo que está pasando de verdad y lo que el diálogo interno está describiendo. Si el diálogo interno dice, esto es terrible, la mente emocional lo cree y reacciona con terror, con ansiedad, con desesperación. La terapia cognitiva, desde Ellis hasta Aaron Beck y más allá, lo que propone es precisamente esto, cambiar el diálogo interno. No para ignorar los problemas, no para fingir que todo está bien cuando no lo está, sino para describirlos con más precisión, para usar palabras que reflejen la realidad sin exagerarla. En lugar de esto es terrible, decir esto es difícil. En lugar de no puedo con esto, decir esto me cuesta, pero puedo manejarlo. En lugar de nunca va a mejorar, decir ahora mismo está mal, pero las situaciones cambian. En lugar de es lo peor que me podría pasar, decir no es lo que quería, pero puedo seguir adelante. Parece un cambio pequeño, no lo es. Porque el lenguaje que usamos en nuestro diálogo interno no solo describe nuestra realidad, la construye. La emoción que sentimos no viene directamente de lo que nos pasa, viene de cómo interpretamos lo que nos pasa. Y la interpretación está hecha de palabras, de frases, de historias. Y cuando cambiamos esas palabras, cuando las hacemos más precisas, más racionales, más matizadas, las emociones cambian también, no desaparecen. No te estoy prometiendo que vas a dejar de sentir cosas difíciles. Te estoy diciendo que dejarán de aplastarte, que tendrán el tamaño que realmente merecen, ni más ni menos. Hay un concepto que me gusta mucho y que creo que es uno de los antídotos más poderosos contra la necesititis. Lo llamo la bastantidad. Y sé que no es una palabra que encuentres en el diccionario, pero es una idea que vale la pena explorar. La bastantidad es la capacidad de reconocer que lo que tienes, lo que eres, lo que está disponible para ti en este momento, es suficiente para vivir bien. No perfecto, no ideal, pero suficiente. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con el mensaje opuesto, que nos dice que lo que tenemos no es suficiente, que necesitamos más. Más éxito, más dinero, más reconocimiento, más seguridad, más amor, más comodidad, más certeza sobre el futuro. Y ese bombardeo constante de no es suficiente alimenta directamente la necesititis. Porque si nunca es suficiente, siempre hay algo que nos falta.
y si siempre hay motivo para preocuparse, para angustiarse, para sentir que estamos en peligro. La bastantidad no es conformismo, no es renunciar a crecer, a mejorar, a desear cosas. Es simplemente la capacidad de estar bien mientras trabajas hacia lo que quieres. Es poder decir, ahora mismo no tengo todo lo que me gustaría tener, pero tengo suficiente para estar bien, para funcionar, para disfrutar de lo que hay. Y esa capacidad, esa habilidad de encontrar suficiencia en el presente sin necesitar que el futuro sea diferente para poder estar bien, es una de las bases de la salud mental. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo algo como cuando consiga esto? Entonces seré feliz. Cuando consiga ese trabajo, cuando encuentre pareja, cuando tenga más dinero, cuando mi hijo esté bien, cuando mi salud mejore, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas se calmen. El cuándo es una de las trampas más comunes de la necesititis, porque el cuándo convierte la felicidad en algo condicional, en algo que depende de que el mundo cambie de una determinada manera. Y mientras el mundo no cambia, mientras la condición no se cumple, la felicidad queda suspendida, en espera, aplazada indefinidamente. Y lo más irónico es que cuando llega, cuando la condición se cumple, la mente rápidamente encuentra una nueva condición, un nuevo cuándo, porque la necesititis no se sacia. Es un agujero sin fondo. Siempre hay algo más que necesitar, siempre hay algo que todavía falta. Y así la felicidad se convierte en un horizonte que retrocede a medida que avanzamos, siempre cerca, nunca aquí. La alternativa es aprender a vivir en el presente sin exigirle que sea diferente. No porque el presente sea perfecto, no porque no haya cosas que cambiar o mejorar, sino porque el presente es lo único que tenemos. El futuro no existe todavía, el pasado ya no existe, solo existe este momento, y si no somos capaces de encontrar algo de valor en este momento, si siempre estamos esperando que el siguiente momento sea mejor para empezar a vivir, vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida esperando. Y eso sí que es una tragedia, no la que imaginamos en nuestras preocupaciones, sino esta, la de perdernos la vida real por estar demasiado ocupados preocupándonos por la vida imaginada. Quiero hablar ahora de algo que está muy relacionado con la preocupación y que creo que es importante nombrar, la necesidad de aprobación. Porque una de las formas más comunes de preocupación crónica es la preocupación por lo que piensan los demás. ¿Qué pensará fulano de lo que hice? ¿Creerán que soy competente? ¿Me querrán menos si muestro mis debilidades? ¿Qué dirán si fracaso? ¿Cómo me verán si no estoy a la altura? Esta forma de preocupación es especialmente agotadora porque es infinita. Porque hay miles de personas en el mundo, cada una con sus propias opiniones, sus propios criterios, sus propios prejuicios. Y si necesitamos la aprobación de todos o de la mayoría, o incluso de unos pocos, estamos condenados a vivir en un estado de alerta permanente, monitorizando constantemente las reacciones de los demás, ajustando nuestro comportamiento para complacer, callando lo que pensamos para no molestar, evitando riesgos para no exponernos a la crítica. Y en ese proceso perdemos algo fundamental, la autenticidad. La capacidad de ser quienes somos sin pedir permiso. Ellis llamaba a esto la necesidad irracional de aprobación. Y decía que era una de las creencias más destructivas que puede tener una persona, porque convierte nuestra autoestima en algo que depende completamente del exterior. Si me aprueban, valgo. Si me critican, no valgo. Si me quieren, estoy bien. Si me rechazan, estoy fatal. Es una montaña rusa emocional que nunca para. Y que nunca puede parar porque no podemos controlar lo que piensan los demás. La alternativa que propone la terapia cognitiva es construir lo que se llama una autoestima incondicional, una valoración de uno mismo que no dependa de los resultados, de los logros, de la aprobación ajena. Una valoración que diga, soy una persona que vale simplemente por el hecho de existir, de intentarlo, de estar aquí. No porque sea perfecto, no porque siempre lo haga bien, no porque todo el mundo me quiera, sino porque soy un ser humano con capacidades y limitaciones, como todos, y eso es suficiente. Esto no significa que no te importe lo que piensen los demás. Significa que deja de ser una cuestión de vida o muerte emocional. Significa que puedes escuchar una crítica sin derrumbarte. Puedes recibir un rechazo sin interpretarlo como una prueba de que no vales nada. Puedes no gustarle a alguien sin que eso defina quién eres.
Y cuando llegas a ese punto, la preocupación por la aprobación ajena se reduce drásticamente, porque ya no hay nada que temer. El peor escenario, que alguien te desapruebe, ya no es terrible, es simplemente algo que ocurre, algo que no te gusta pero que puedes manejar. Ahora voy a proponerte algo práctico, algo que puedes empezar a hacer hoy mismo. Se llama el cuestionamiento socrático y es una de las herramientas más poderosas de la terapia cognitiva. Consiste simplemente en hacerle preguntas a tu diálogo interno en lugar de aceptarlo sin más. Cuando aparezca una preocupación, cuando el diálogo interno diga esto es terrible o no voy a poder o necesito que esto salga bien o no podré estar bien, en lugar de dejarte arrastrar por esa voz, párate y haz estas preguntas. Primera, ¿es esto realmente verdad? ¿Tengo pruebas de que lo que temo va a ocurrir? Segunda, ¿estoy exagerando? ¿Estoy calificando algo difícil como terrible cuando en realidad es simplemente difícil? Tercera, ¿qué es lo peor que podría pasar realmente? ¿Y si pasara? ¿Podría manejarlo? ¿Podría seguir adelante? Cuarta, ¿qué es lo más probable que pase en lugar de lo peor que podría pasar? Quinta, ¿qué le diría a un amigo que estuviera en esta situación? ¿Le diría que es terrible e insoportable? ¿O le diría que es difícil pero manejable? Esas preguntas aplicadas de forma consistente tienen un efecto muy potente sobre el diálogo interno porque obligan a la mente a salir del modo automático, a examinar sus propias conclusiones, a buscar evidencias en lugar de asumir catástrofes. Y con la práctica, ese proceso se vuelve más rápido, más natural, más automático. La mente aprende a cuestionar sus propias exageraciones antes de que generen ansiedad. Y así, poco a poco, la preocupación crónica pierde su poder. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo. Esto no es fácil. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. El diálogo interno irracional lleva años, a veces décadas, funcionando de la misma manera. Es un hábito muy arraigado. Y los hábitos, aunque se pueden cambiar, requieren práctica, repetición y paciencia. No te estoy vendiendo una solución mágica. Te estoy ofreciendo una herramienta que funciona, pero que requiere trabajo. Un trabajo que vale absolutamente la pena. Pero trabajo al fin. La buena noticia es que no tienes que ser perfecto en esto. No tienes que eliminar todas las preocupaciones de golpe. No tienes que transformar tu diálogo interno en un día. Puedes empezar pequeño. Puedes empezar con una sola preocupación, con un solo pensamiento catastrofista. Con una sola vez al día en que te detienes y te preguntas, ¿es esto realmente tan terrible como mi mente dice? Y si lo haces de forma consistente, si lo practicas con regularidad, irás notando cambios. Pequeños al principio, más significativos con el tiempo. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de preocupación y ansiedad. Quiero hablar de la intolerancia a la incertidumbre, porque en el fondo la mayoría de las preocupaciones son una respuesta a la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si las cosas van a salir bien, no sabemos si vamos a estar bien. Y esa no saber, esa ausencia de certeza es lo que la mente preocupada no puede tolerar. Y aquí está la trampa más profunda de todas. La certeza que buscamos no existe, nunca ha existido. La vida es, por su propia naturaleza, incierta. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cómo van a resultar nuestras decisiones. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener. No sabemos cómo van a reaccionar las personas que queremos. No sabemos si vamos a estar sanos, si vamos a tener trabajo, si las cosas van a mejorar o a empeorar. La incertidumbre no es una anomalía. Es la condición normal de la existencia humana. Y sin embargo, la mente preocupada actúa como si la certeza fuera posible. Como si se preocupara lo suficiente, si anticipara todos los escenarios, si controlara todos los detalles, pudiera alcanzar esa certeza que necesita. Y esa búsqueda imposible es exactamente lo que alimenta la preocupación crónica, porque la certeza nunca llega. Y mientras no llega, la mente sigue buscando, sigue preocupándose, sigue intentando controlar lo incontrolable. La solución, y esto puede sonar radical, es aprender a tolerar la incertidumbre. Aprender a estar bien sin saber. Aprender a funcionar, a disfrutar, a vivir, incluso cuando el futuro es opaco. Y esto no es resignación, es sabiduría, es reconocer que la incertidumbre es parte del trato. Que venir al mundo implica aceptar que no sabemos cómo va a resultar todo. Y que eso está bien, que podemos vivir bien, incluso muy bien, sin necesitar saberlo todo de antemano.
Epicteto de nuevo lo expresaba con una claridad brutal. No pidas que las cosas que ocurran como quieres, sino desea que las cosas que ocurren sean como son, y encontrarás un flujo tranquilo de vida. No es una invitación a la pasividad, es una invitación a dejar de pelear contra la realidad, a dejar de exigir que el mundo sea diferente de lo que es, a trabajar con lo que hay en lugar de sufrir por lo que no hay. Quiero ahora hacer una distinción que creo que es muy importante y que puede ayudarte a entender mejor dónde está el límite entre la preocupación útil y la preocupación dañina. La preocupación útil, que yo prefiero llamar reflexión o planificación, es aquella que te lleva a hacer algo. Identificas un problema, piensas en posibles soluciones, eliges la mejor que puedes, la pones en práctica. Eso es útil, eso es inteligente, eso es lo que tiene sentido hacer. La preocupación dañina es la que da vueltas y vueltas, sin llegar a ninguna parte. La que plantea el problema una y otra vez, sin avanzar hacia ninguna solución. La que te mantiene atrapado en el análisis sin que haya ninguna acción posible. La que se activa en mitad de la noche, cuando no puedes hacer nada y te roba el sueño. La que aparece en momentos de disfrute y los contamina. La que se alimenta a sí misma, porque cuanto más te preocupas, más ansioso te sientes. Y cuanto más ansioso te sientes, más te preocupas. ¿Cómo distingues una de la otra? Una pregunta simple. ¿Esta preocupación me está llevando a alguna acción útil? Si la respuesta es sí, no es preocupación, es planificación. Hazlo y suéltalo. Si la respuesta es no, si estás dando vueltas a algo sobre lo que ya has hecho todo lo que podías hacer, entonces es preocupación dañina. Y la respuesta útil es reconocerlo y redirigir la atención de forma deliberada. Redirigir la atención no significa suprimir el pensamiento. No significa decirte a ti mismo no pienses en eso, porque eso no funciona. Significa elegir activamente dónde pones el foco. Significa volver al presente. Significa hacer algo con el cuerpo, dar un paseo, hacer algo con las manos, hablar con alguien, poner música, salir a la calle. Significa interrumpir el bucle de preocupación con algo que requiera atención real en el presente y con el tiempo, con práctica, aprendes a reconocer antes cuando estás entrando en ese bucle. Aprendes a detectar las señales. Aprendes a decirte, ahí va otra vez la preocupación inútil y puedes elegir no seguirla. No porque seas perfecto, no porque hayas eliminado la ansiedad, sino porque has desarrollado la habilidad de no dejarte arrastrar automáticamente por cada pensamiento catastrofista que aparece. Quiero hablar ahora de algo que me parece especialmente importante en relación con la preocupación por los demás, porque hay muchas personas que se preocupan enormemente por las personas que quieren, por sus hijos, por sus padres, por sus parejas, por sus amigos. Y esa preocupación se vive como amor, como cuidado, como responsabilidad, y en parte lo es. Pero en gran medida también es una forma de necesititis y de terribilitis proyectadas en los demás. Cuando nos preocupamos en exceso por alguien que queremos, lo que estamos haciendo en parte es no tolerar la posibilidad de que esa persona sufra. Estamos diciendo, en el fondo, si le pasa algo malo, yo no podré soportarlo. Y eso, aunque lo vivamos como amor, tiene un componente importante de intolerancia al malestar propio. No podemos controlar lo que le pasa a las personas que queremos, no podemos protegerlas de todo, no podemos garantizar su felicidad. Y cuando intentamos hacerlo, cuando nos preocupamos sin parar por ellas, no las estamos ayudando, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y a veces también a ellas, porque la preocupación excesiva puede volverse controladora, invasiva, asfixiante. El amor que no necesita controlar es mucho más libre. Es el amor que dice, me importas enormemente, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte y al mismo tiempo acepto que no puedo protegerte de todo, que tienes tu propio camino, que puedes enfrentarte a cosas difíciles y salir adelante, que no necesito que tu vida sea perfecta para poder estar bien. Ese amor es más sano, para los dos. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos estado hablando. Hemos hablado de la terribilitis, de la necesititis, de la preocupación crónica, de la intolerancia a la incertidumbre, de la necesidad de aprobación, y todo eso tiene un denominador común. Todos esos patrones comparten una misma raíz, y esa raíz es la creencia de que somos frágiles, de que no podemos con las cosas difíciles, de que necesitamos que el mundo sea suave, justo y predecible para poder estar bien.
de que no somos suficientemente fuertes para afrontar la realidad tal como es. Y esa creencia es falsa. Es una mentira que la mente se cuenta a sí misma. Porque los seres humanos somos extraordinariamente resistentes, somos capaces de afrontar cosas que antes de que ocurrieran nos parecían imposibles. Somos capaces de encontrar sentido en las circunstancias más adversas. Somos capaces de adaptarnos, de crecer, de transformar el dolor en aprendizaje, de seguir adelante cuando creíamos que no podíamos. No te estoy pidiendo que finjas que eres invulnerable, no te estoy diciendo que el dolor no duele, te estoy diciendo que eres más fuerte de lo que tu mente preocupada te hace creer. Que tienes recursos que no ves cuando estás en el centro del miedo. Que la capacidad de afrontar las cosas difíciles ya está en ti. No tienes que construirla desde cero. Tienes que dejar de creer que no la tienes. Y esto me lleva a algo que quiero que te lleves de este vídeo como una herramienta concreta. Cada vez que la preocupación aparezca, cada vez que el diálogo interno empiece con sus historias de catástrofe, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué evidencia tengo de que no puedo con esto? No qué evidencia tengo de que va a ser difícil, eso ya lo sé, sino qué evidencia tengo de que no puedo manejarlo, de que no tengo los recursos para afrontarlo, de que sería insoportable. Y si te paras a buscar esa evidencia de verdad con honestidad, casi nunca la encuentras, porque la evidencia que tienes es la contraria. La evidencia que tienes es que has afrontado cosas difíciles antes, que has sobrevivido situaciones que en su momento te parecían insuperables, que eres una persona que sigue aquí, que sigue funcionando, que sigue intentándolo. Y eso es evidencia de fortaleza, no de fragilidad. Quiero compartir contigo una última reflexión antes del cierre, y es sobre la relación entre la preocupación y el tiempo. La preocupación siempre vive en el futuro, nunca en el presente. Cuando te preocupas, estás imaginando algo que todavía no ha ocurrido. Estás viviendo en un tiempo que no existe. Y mientras estás ahí, en ese futuro imaginado lleno de desastres posibles, te estás perdiendo el único tiempo que existe de verdad. El presente. El presente casi siempre es más manejable de lo que el futuro imaginado parece. En el presente, la mayoría de las veces, las cosas están bien, o al menos están manejables. El problema que tanto nos preocupa todavía no ha llegado. O si ha llegado, estamos en él y podemos actuar. Pero la preocupación nos saca del presente y nos mete en un futuro ficticio donde todo ya ha salido mal. Y en ese futuro ficticio no podemos hacer nada, solo sufrir. Volver al presente es literalmente volver a la realidad. Es salir de la película de terror que la mente ha construido y volver a lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando casi siempre es mucho más tolerable de lo que la película prometía. Esto no significa que el futuro no importe, significa que el futuro se construye desde el presente. Que lo que haces ahora, cómo piensas ahora, cómo te cuidas ahora, cómo actúas ahora, eso sí tiene impacto en lo que viene. Pero preocuparte en el presente por un futuro que todavía no existe, no construye nada. Solo destruye el presente. Y así llegamos al final de este recorrido. Y quiero dejarte con algo sencillo, con una propuesta práctica que puedes empezar a aplicar desde hoy. No mañana, no cuando estés preparado. Hoy, la próxima vez que notes que te estás preocupando, que el diálogo interno está construyendo una historia de catástrofe, detente, respira y hazte 3 preguntas. 1, ¿esto que temo es realmente terrible o es simplemente difícil? 2, ¿hay algo que pueda hacer ahora mismo con este problema? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, suéltalo. 3, ¿puedo estar bien en este momento aunque el futuro sea incierto? Y la respuesta a esa tercera pregunta, si eres honesto contigo mismo, casi siempre es sí. Puedes estar bien sin certeza. Puedes estar bien sin que todo esté resuelto. Puedes estar bien sin aprobación universal. Puedes estar bien sin que tu vida sea perfecta. Puedes estar bien, incluso en circunstancias difíciles. No cómodo, quizás. No sin dolor, pero bien, funcionando, conectado, vivo. Eso es la bastantidad. Eso es la fortaleza racional, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de no dejar que los problemas, ni los reales ni los imaginados, te roben la vida. La preocupación es una falsa protección. Te hace creer que te cuida, que te prepara, que te mantiene a salvo. Pero lo que hace en realidad es consumirte, agotarte, alejarte del presente, robarte la energía que necesitas para vivir de verdad. Y puedes elegir soltarla,
no de golpe, no perfectamente. Pero sí, de forma progresiva, con práctica, con paciencia y con la convicción de que eres mucho más capaz de afrontar la vida de lo que tu mente dramática te ha hecho creer. Epicteto vivió como esclavo y encontró libertad en su mente. Hawking perdió el control de su cuerpo y siguió siendo uno de los científicos más brillantes del siglo. Francisco de Asís renunció a todo lo que el mundo considera necesario y encontró una paz que la mayoría no conoce. No te estoy pidiendo que seas ninguno de ellos. Te estoy pidiendo que recuerdes que la fortaleza humana es real, que está en ti y que la preocupación, con todo su ruido y su urgencia, no es más que un hábito mental que puedes aprender a cambiar. Empieza hoy, con una sola preocupación, con una sola pregunta, con un solo momento en que eliges el presente en lugar del desastre imaginado. Eso es suficiente para empezar. Y suficiente, ya lo hemos dicho, es bastante. Si este vídeo te ha dado algo útil, algo que puedas llevarte y practicar, suscríbete. Aquí seguimos trabajando en esto, en desmontar las creencias que nos hacen sufrir más de lo necesario y en construir una forma de pensar más libre, más fuerte y más honesta. Nos vemos en el siguiente.